A ver, a veces para entender de verdad cómo tener éxito, la mejor estrategia, y suena raro, es estudiar muy a fondo cómo fracasar. Hoy tenemos un documento que es, bueno, es fascinante y un poco provocador. Es la página de un libro con un título que dice Algunos puntos claves para volver a engordar. Pero que no nos confunda el tema, porque el objetivo hoy no es hablar de dietas. Vamos a usar esta lista como un espejo para analizar la arquitectura del autosabotaje. Esos patrones que se aplican a cualquier meta, ¿no? Será una exploración de la psicología detrás de por qué a veces nos convertimos en nuestro peor enemigo. Viste en el clavo con la palabra arquitectura, porque no es un solo error, es un sistema completo. Y este tipo de guía inversa es una herramienta de reflexión súper poderosa, ¿eh? Cuando uno lee una lista de todo lo que hay que hacer para fracasar, de repente los patrones de comportamiento que nos frenan se vuelven clarísimos. En lugar de verlo como una lista de errores, podemos verlo como un mapa, el mapa de las trampas mentales en las que caemos. Y nuestra misión hoy es, bueno, identificar y entender esas trampas para poder desactivarlas. Ok, vamos a desglosar esto. Estuve leyendo los puntos y noto un patrón muy claro para empezar. Varios de ellos, como encuentre en el clima y en las estaciones del año la explicación para no hacer actividad física. O este otro, explique por qué comió de más el fin de semana. Y este que me parece un clásico, piense que su problema es más difícil de solucionar que el resto. Todos parecen apuntar hacia afuera, como si el problema nunca estuviera adentro. ¿Qué pasa ahí psicológicamente? Lo que estás describiendo es una elección fundamental que hacemos a cada momento, a veces sin darnos cuenta. La pregunta es, ¿soy el piloto de mi vida o soy un pasajero? La gente que sigue los puntos de esta lista, bueno, ha elegido, consciente o no, ser pasajera. Esto se conecta con un concepto que se llama locus de control externo. O sea, la creencia de que los factores de afuera, el clima, la fiesta del sábado, la genética, mi problema único, son los que dictan los resultados. Y como pasajero, te puedes quejar del tráfico, del conductor, de todo. De todo menos de tu propia dirección. Es una analogía muy potente. Ser el pasajero suena más cómodo, ¿no? Como que hay menos responsabilidad. Si el coche choca, al final no fue tu cuenta. Precisamente. Ceder el control se siente seguro, pero a corto plazo. Protege el ego. La frase de la lista, hable de cualquier otra cosa menos de cómo bajar de peso, es la manifestación perfecta de esto. Claro. Es la conversación del pasajero. Habla del paisaje, del tiempo, de cualquier cosa para evitar la verdad incómoda de que no está agarrando el volante. Y pensar que el problema propio es más difícil es la excusa dorada del pasajero. Te da un permiso para no esforzarte tanto y a la vez una justificación como noble para no progresar. No es que no quiera, es que mi viaje es especial. Claro. Y una vez que te convenciste de que no eres la piloto, sino una simple pasajera en un viaje complicadísimo, el siguiente paso lógico es que tus acciones empiecen a reflejar esa falta de responsabilidad. Y creo que ese es el segundo gran pilar de este manual, la falta de compromiso y las acciones inconsistentes. La lista es muy clara aquí. No vaya seguido al grupo, llegue tarde al grupo y váyase temprano, no lleve registro. Me gusta cómo lo planteas. Si no eres el piloto, ¿para qué te vas a preocupar de revisar el aceite o la presión de las llantas? Estas acciones revelan una desconexión, pero profunda, entre el deseo, el destino final, la visión idealizada, y la disposición para tolerar el proceso. Que es el viaje de todos los días, que a menudo es tedioso y sin gratificación inmediata. Quieres llegar a la playa, pero no quieres aguantar el tráfico ni el calor del camino. El punto sobre no llevar registro me parece crucial. ¿Por qué es tan importante para el autosabotaje evitar los datos, evitar la conciencia? Pues es el terreno fértil donde florece el autoengaño. No llevar un registro es como intentar llegar a una ciudad que no conoces sin GPS y con los ojos medio cerrados. Quizás por suerte llegas, pero lo más probable es que termines dando vueltas en círculos, frustrado y culpando al auto. Sin datos objetivos, es muy fácil subestimar lo que se come o sobreestimar el esfuerzo que se hizo. Vives en una nebulosa de buenas intenciones sin hechos que las respalden. Te permite decir lo intenté mucho cuando los datos dirían en realidad no tanto. Y la idea de llegue tarde y váyase temprano es la personificación del compromiso a medias. Es como marcar la casilla.
¿no? Decir, estuve ahí, pero sin estar realmente presente. Cumplir para poder decir que cumples, pero sin la intención real de que funcione. Sí, y eso se conecta con algo fascinante, la disonancia cognitiva. La mente humana odia la contradicción. Si una persona tiene dos ideas opuestas como quiero lograr X y no estoy haciendo lo necesario para lograrlo, se genera una tensión insoportable. Una forma de resolverla es cambiar el comportamiento, pero una forma mucho más fácil es minimizar la importancia de ese comportamiento. Ir al grupo no es tan importante, llegar tarde no hace diferencia. Es sabotear el proceso mientras se mantiene la ilusión de que se está participando. Y así se calma la disonancia interna. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura. Porque cuando ese viaje no va a ninguna parte, el pasajero necesita encontrar un culpable. Si las acciones inconsistentes no funcionan, se activa el siguiente mecanismo. Y la lista lo llama por su nombre: la externalización de la culpa. Es brutalmente directo. Culpe a la balanza, al plan, al registro, a sus compañeros, al grupo o a cualquier cosa que haga que usted se desprenda de esa palabra llamada responsabilidad. Hay una ironía tremenda en culpar a las mismas herramientas diseñadas para ayudarte. Es una ironía que revela un mecanismo de defensa del ego muy profundo. El ego odia admitir fallos. Psicológicamente es más fácil inventar una conspiración, la balanza está en mi contra, el plan no funciona, que enfrentar la verdad. La dolorosa verdad. La dolorosa verdad de que no seguí el plan. Culpar a un objeto inanimado como la balanza es la forma más segura de protegerse, porque el objeto no te puede responder, y la autoimagen de yo lo hago todo bien queda intacta. Se externaliza el problema para no tener que internalizar la solución. Y hay otro punto que va en la misma línea, y es aún más sutil. Dice, cualquier sugerencia de su compañero, considérela como una agresión directa personal y no como una ayuda valiosa. Eso es construir un muro alrededor. Ese es un punto clave. Describe una postura defensiva tan arraigada que el ego construye una fortaleza a su alrededor. Cualquier intento de apoyo externo, cualquier dato que contradiga la narrativa propia, se percibe como una crítica, como un atape. Y esto aísla a la persona todavía más, porque rechaza activamente la ayuda que podría sacarla del ciclo. La persona construye un guión muy elaborado donde es la víctima de las circunstancias, de un plan fallido, de compañeros insensibles. Se convierte en el protagonista de una historia donde no tiene el control, para no tener que aceptar que es el arquitecto de sus propios resultados. Y el último punto de este grupo cierra el círculo de una manera casi teatral. Explíquese y explique al grupo absolutamente el por qué come de más. Es la necesidad de actuar, de montar una escena para justificar la conducta ante los demás, buscando validación para las excusas en lugar de buscar soluciones. Exacto. Es una actuación pública de la propia impotencia. Al explicar por qué, la persona busca la absolución del grupo. Busca que los demás le digan, claro, con todo lo que te pasa, es normal que no puedas. Es una petición de permiso para seguir siendo el pasajero, para que nadie espere que tome el volante. Todo esto es un camino descendente muy claro. Empezamos con excusas, pasamos a la inacción, luego a la culpa. Y todo esto nos lleva al último gran tema, que es la consecuencia lógica, la pasividad y la espera de una solución mágica. Las excusas, la falta de compromiso y la culpa nos dejan paralizados. Y los puntos finales de la lista son casi poéticos en su descripción de esta parálisis. Deje todo librado al azar y no se organice. O simplemente, limítese a esperar que la solución llegue. Me parece que el punto más representativo de esta parálisis es este. Piense que habrá un futuro mejor, donde será el momento perfecto para empezar el plan. Esta es una de las formas más comunes y seductoras de procrastinación que existen. La eterna excusa. Se le conoce como parálisis por la perfección. Como las condiciones nunca son absolutamente perfectas, nunca hay suficiente tiempo, dinero, energía, nunca se empieza. Es una excusa que se renueva sola infinitamente para no actuar hoy. Y se combina de una manera peligrosísima con otro punto que me dejó pensando. Plantéese en 2 semanas bajar lo que engordó en 10 años. Es fundamental siempre tener expectativas irreales. A primera vista parece, una muestra de gran ambición, pero creo que es todo lo contrario.
Es una estrategia de escape. Has llegado al corazón del autosabotaje más sofisticado. Es una ambición fraudulenta. Me gusta ese término. Al poner la meta en un plano tan ridículamente imposible, te das permiso para no empezar en serio. El fracaso no solo es predecible, es el objetivo inconsciente del plan. ¡Wow! ¿Por qué? Porque cuando inevitablemente fracasas, tienes la prueba irrefutable que tu ego necesitaba para confirmar su creencia inicial. ¿Ves? Te dije que esto era imposible para mí. Es un ciclo de autosabotaje perfectamente diseñado. Es un plan para fracasar disfrazado de un plan para triunfar a lo grande. Y ese fracaso garantizado te devuelve al punto de partida, reforzando toda la narrativa de la víctima. Y todo culmina en el último punto, el más pasivo de todos, casi una rendición filosófica. Por sobre todas las cosas, espere sentado. La balanza se moverá algún día si su deseo de bajar persiste en el tiempo. Esto describe la renuncia total a la agencia personal. Es la creencia mágica de que el deseo, por sí solo, sin acción, sin compromiso, sin responsabilidad, puede de alguna manera alterar la realidad física. Es la conclusión inevitable de todos los pasos anteriores, una rendición total disfrazada de esperanza. Es el pasajero que decidió cerrar los ojos y desear con todas sus fuerzas llegar al destino, sin darse cuenta de que el coche está estacionado y con el motor apagado. Entonces, al final, ¿cuál es la gran lección aquí? Al analizarla, esta lista, que está escrita con una ironía muy afilada, se convierte en un diagnóstico increíblemente preciso de la anatomía del fracaso. Nos muestra que el fracaso rara vez es un gran evento catastrófico. Más bien, es el resultado de una acumulación diaria de pequeñas decisiones, de evasiones, de justificaciones y mentalidades que, una a una, van construyendo esa arquitectura que nos desvía. Y lo más poderoso de esta lista es su universalidad. Si reemplazamos la frase bajar de peso por aprender un idioma, lanzar un negocio, escribir un libro o mejorar una relación, los puntos siguen siendo sorprendentemente relevantes. Totalmente. El escritor que culpa a la falta de inspiración, que sería el clima, que espera el momento perfecto, que se pone la meta irreal de escribir una novela en un mes, o el emprendedor que culpa al mercado, que sería la balanza, que no lleva un registro de sus finanzas, que considera el consejo de un mentor como una agresión. Son patrones universales del autosabotaje. Nos muestra que, sin importar el objetivo, las formas en que nos ponemos obstáculos son inquietantemente parecidas. Es un mapa muy claro, sí. La lista nos da una guía detallada de todos los caminos que inevitablemente nos llevan de vuelta al punto de partida. La pregunta que queda flotando en el aire, entonces, no es simplemente cómo evitar estos caminos, sino algo un poco más profundo. ¿Cuál de estos comportamientos, cuál de estas piezas en la arquitectura del fracaso resuena más en la propia experiencia? Y sobre todo, ¿por qué a veces le damos el poder de desviarnos de nuestro propio rumbo?